Sean bienvenidos al reto devocional de la Biblia cronológica de la semana número 31. En resumen de esta semana vimos el clamor por la restauración y la urgencia del arrepentimiento. Terminamos, gracias a Dios, el libro del profeta Isaías. Esta semana leímos Isaías desde el 59 al 63 y desde el 64 al 66. Y en Isaías 59 comienza con un diagnóstico espiritual profundo. No es que Dios se haya alejado, como muchas veces la gente piensa, Dios no me escucha, Dios como que se alejó, sino que el pecado levanta muro entre él y su pueblo. Y el profeta describe una sociedad marcada por la violencia, la mentira y la falta de verdad. Amado, y cuando tú y yo cometemos pecado, tú y yo no andamos como Dios quiere que andemos, definitivamente se levantan muros. Y pareciera que como hay un cielo de bronce, que oramos, oramos, oramos y no vemos respuesta. Pero vemos que en el libro de Isaías, sin embargo, Dios no permanece indiferente. Él mismo se levanta como redentor, con justicia, con armadura y celo como manto, como dice Isaías 59, versículos 16 al 17. Y esta imagen es poderosa y se transforma en una esperanza escatológica. Escatológica es el fin de los últimos tiempos. Y en Isaías 60, del versículo 60 al 63, se despliega la futura gloria de Sión, que a pesar de la oscuridad que cubre la tierra, la luz de Dios se alzará sobre Jerusalén atrayendo a las naciones. Isaías 61 es especialmente significativo porque anuncia el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Este pasaje es Jesús mismo, como lo vemos en Lucas capítulo 4, que revela la misión de lo que el Señor vino hacia aquí en la tierra, a proclamar libertad a los cautivos, a consolar a los que lloran y a restaurar lo que se ha arruinado. Isaías 62 al 63 continúa esa promesa de redención y juicio. Dios es tanto salvador como vengador. Amado, Dios es celoso con su pueblo, con sus hijos, con sus discípulos. Isaías 64 es un clamor de conmovedor. Dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras. Reconoce la santidad de Dios y la impureza del pueblo y confiesa que su justicia son como trapo de inmundicia, pero apela al carácter paternal de Dios. Dios es un buen padre, Dios es un padre fiel. Si usted y yo, que estamos aquí, somos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, nos sacrificamos muchas veces por nuestros hijos, dejamos de hacer cosas, dejamos de comprar cosas para nosotros, para que ellos estén bien. Imagínese usted, ¿qué no hará el Padre Celestial con cada uno de nosotros? Que no es como nosotros, que es un Padre sin pecado, un Padre amoroso, un Padre bueno. Amado, Dios no es un Padre malo. Dios es un Padre que nos disciplina, obviamente, pero que nos ama. Y Dios siempre nos va a dar sustento y la provisión que usted y yo necesitamos para que sigamos adelante. Y como siempre digo, Dios no nos va a dar lo que nosotros le pedimos, nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Jehová mi pastor y nada me faltará. En Segunda de Reyes capítulo 21 y en Segunda de Crónicas capítulo 33 es un contraste bastante oscuro en estos pasajes porque relatan el reinado de Manasés. Y Manasés fue uno de los reyes más perversos de Judá. Restauró la idolatría, profanó el templo, promovió la práctica de la adivinación, incluso sacrificó a su hijo en el fuego y su reinado provocó la ira de Dios. Sin embargo, si leemos nada más Segunda de Reyes, decimos, wow, este fue un rey perverso, un rey endemoniado, un rey endiablado. Pero cuando leemos Segunda de Crónicas, se añade un detalle redentor. Dice que Manasés fue llevado cautivo a Babilonia y allí se humilló y clamó a Dios. Y sorprendentemente, Dios lo escuchó. Amado, después de todo lo que hizo Manasés, Dios escuchó a Manasés. Este acto demuestra que no hay pecado tan profundo que no pueda ser perdonado por un corazón verdaderamente arrepentido. Así que si tú y yo hemos pecado, nos hemos equivocado, amado, y vamos con humildad donde nuestro Señor y le pedimos perdón, Él nos perdona y Él se acerca a nosotros. Él dice que no rechaza un corazón
humillado y contrito, amén. Vemos también el juicio de Nínive con Nahum, y a veces parece como que dice, bueno, pero Jonás no le predicó a Nínive y Nínive no se arrepintió. ¿Qué pasó? ¿Por qué Nahum está otra vez predicándole, haciendo juicio contra los asirios, contra Nínive otra vez? ¿Qué pasó pero esa gente ya no se había arrepentido? Sí, es verdad, cuando Jonás le predicó a Nínive, ellos se arrepintieron. Dice que el rey se arrepintió, rasgó sus vestiduras y el pueblo se consagró al Señor. Pero pasó un tiempo y pasaron aproximadamente entre 100 a 150 años desde Jonás a Tanaún, y el pueblo volvió a hacer lo malo, se descarrió otra vez. O sea, el hecho de que usted y yo vivamos a veces en santidad una temporada, amado, no quiere decir que no nos descarriemos más adelante o que no nos salgamos del camino. Por eso es que es importante no vivir esta vida de cristiano o de discípulo de Cristo nada más un domingo o nada más un día discipulado. No, vivir nuestra vida de discípulo todos los días, presentarnos delante del Señor, a orar, a clamar, a ayunar, a interceder, porque madre, dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esta vez la profecía de Nahum se cumplió y Nínive fue destruida. Vemos también a Sofonías, que era contemporáneo con el rey Josías, que proclama un mensaje severo sobre el día de Jehová, un día de ira, un día de oscuridad y un día de destrucción. El profeta denuncia la idolatría, la complacencia y la injusticia social, pero también ofrece esperanza. Dice, Dios preservará un remanente fiel. Y cerramos esta semana con Segunda de Reyes, capítulo 22 al 23, y Segunda de Crónicas, capítulos 34 al 35. En medio de tanta corrupción, emerge un rayo de esperanza. Se levanta Josías, un rey joven, pero temeroso a Dios. Al descubrir el libro de la ley, de la Torá, rasga sus vestiduras y al darse cuenta del pecado que había en todo el pueblo, su respuesta no es orgullo, sino que su respuesta fue humildad, arrepentimiento. Josías purga a Judá de idolatría, derriba los altares, destruye las imágenes, restituye la Pascua con gran celo y se hace una reforma profunda. Y aquí hay una reflexión de todo esto que leímos esta semana. Una llamada urgente a volvernos al Señor. Estos textos son como una montaña rusa espiritual, desde la oscuridad más densa, como la vimos en Manasés, como la vimos en Nínive, y la idolatría, hasta la cumbre gloriosa de la redención y restauración de la gloria futura del rey Josías. Y podemos sacar tres principios urgentes y prioritarios de estos textos. Número uno, la gravedad del pecado no debe subestimarse. La escritura es clara, amado. El pecado separa, destruye y provoca el juicio de Dios. Ya sea un imperio como Asiria o un pueblo escogido como Judá, Dios no tolera la maldad indefinidamente. Lo que ocurrió con Nínive, con Judá en tiempos de Manasés, y lo que Isaías denuncia, muestra que el corazón humano tiende al extravío cuando se olvida de Dios. Y por eso es que, amado, nosotros todos los días, no es nada más el domingo en la iglesia, no es nada más el día del discipulado que me toca responder, no, todos los días nosotros deberíamos vivir una vida de santidad. Y hoy vivimos en una cultura que normaliza la iniquidad. Hoy vivimos una cultura que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y como iglesia debemos tener ese valor profético, como Isaías, como Nahum, como Sofonías, para denunciar el pecado con amor, pero con claridad. Hey, esto está mal. Entonces, ese es número uno. Número dos, el arrepentimiento sincero abre las puertas a la gracia, abre puertas a la gracia de Dios. Ante un juicio real, la misericordia de Dios es más profunda que el pecado más oscuro. Manasés, después de décadas de idolatría, de décadas de hacer lo malo, y después de Manasés vino Amón, que fue peor que Manasés, que su hijo. Desde humillación, cuando él se humilló, Manasés fue restaurado por Dios. Dice que si nada más nos quedáramos con Segunda de Reyes, decimos no, Manasés fue un tipo horrible, un rey malvado, que sí lo fue, pero dice cuando leemos Crónicas que se arrepintió. Y la pregunta aquí es, ¿está endurecido nuestro corazón por el pecado o indiferente a la palabra de Dios? Hoy es un tiempo, hermanos, para volver
a Dios y seguir escuchando su palabra y humillarnos. Vivimos en una era donde, tecnológica, donde hay tanta información, pero a la vez tanta ignorancia, tanta, tanta ignorancia de la revelación espiritual, porque hay mucha información. Amado, información se... información es igual a conocimiento, porque si tienes información, tienes conocimiento, pero conocimiento no es igual a revelación. Revelación solamente la da el Espíritu Santo de Dios. Y por último, la reforma espiritual comienza en el corazón, que lo vimos con Josías. Josías no se conformó con escuchar la ley, la obedeció. O sea, ahí te dice, no, bueno, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí, sí es verdad eso, pero hay que obedecer lo que estoy escuchando. Porque si yo escucho, si yo leo, si yo hago un devocional, si yo voy a la iglesia, si yo escucho predicación, si yo escucho alabanza, pero mi vida no está siendo transformada, amado, no está pasando nada, estoy escuchando la ley, pero no estoy obedeciendo esa ley. Y no fue, y lo de Josías no fue una emoción momentánea, sino que hizo una reforma total. ¿Dónde está hoy la generación de Josías? Hay Josías en este tiempo, hay Josías que se levantan a creer por lo que Dios va a hacer con su iglesia en este tiempo. ¿Dónde están los líderes que rajan su corazón y no sus vestiduras? O sea, que Señor, aquí está mi corazón. Por eso Pablo dijo, la verdad, estos son circuncidados en la carne, pero estos gentiles han sido circuncidados en el corazón. Verdaderamente nuestro corazón está circuncidado con las cosas de Dios. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros oramos, lo vivimos o tratamos de vivirlo cada día porque es difícil. No voy a decir que no tenemos pecado, no, porque la palabra dice que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Una cosa es que ya nosotros no practicamos el pecado. Isaías proclama que Dios habita con el quebrantado y el humilde de espíritu. Nos busca, no busca rituales vacíos, sino corazones contritos. Y para concluir este pequeño resumen, todos estos textos convergen en una misma verdad. Dios es justo, pero también es misericordioso. Él juzga el pecado, pero también llama, salva, restaura y canta sobre los suyos. Su luz se alzará sobre los que esperan. Su espíritu vendrá sobre los humildes. Y un día todo su pueblo verá su gloria. Amado, es tiempo de que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas, de que nosotros podamos ser cartas leídas en medio de nuestro trabajo, de nuestros familiares, de nuestros hijos, en medio de la iglesia local donde nosotros asistimos, que de verdad de corazón nosotros seamos cartas leídas, que seamos discípulos de Cristo, no perfectos, porque no lo somos, que no seamos indiferentes como los contemporáneos que fueron con Manasés, que eran indiferentes al pecado y seguían pecando, no importa. No seamos tibios como los de Sofonía 1, que seamos como ese Josías, que, bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo de verdad. Vamos a creer y que el Señor nos va a rescatar y nos va a librar. Amén. Pero muchas veces nuestro corazón se enfría porque nos ponemos a compararnos con otras personas. Vemos la maldad de este mundo, al que ayudamos muchas veces nos traiciona o nos aleja o nos excluye y a veces nos sentimos desanimados. Y la palabra lo dice, dice que la maldad, por la maldad de este mundo, el corazón de muchos se enfriará. Amado, pero que tu corazón y mi corazón no se enfríe. No importa lo que tú y yo veamos, seamos obedientes a la ley, seamos obedientes a la palabra del Señor. Esa es la ley para nuestra vida. No es lo que dice el mundo. Nosotros vivimos en este mundo, pero nosotros no vivimos como las reglas de este mundo. Hay gente que dice ser cristiana, dice ser discípulo de Jesús, pero sus pensamientos, su vida refleja este mundo. Amado, que tu vida y mi vida no refleja este mundo, sino que refleje el amor, la prudencia, la verdad, la misericordia, la justicia de Dios. Amén. Y decir esa verdad con gracia. O sea, confrontar el pecado, pero confrontarlo con gracia. Estos profetas, Sofonías, Nahum, Isaías, Josías, confrontaron el pecado con la gracia de Dios y salieron airosos.
y salieron adelante, amén. Entonces el Señor un día vendrá por su iglesia, amados, y vendrá por su iglesia, una iglesia pura y sin mancha, una iglesia hermosa. Y tú y yo somos parte de esa iglesia, amén. Y con esto quiero terminar el resumen de la semana 31 del reto, nuestra Biblia cronológica. Gracias por estar ahí conectados.